Hechos capítulo 7, versículos del 9 al versículo 16, estamos viendo una enseñanza expositiva del libro de Hechos, versículo por versículo, y vamos a ver el día de hoy, pero Dios estaba con José. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 16 de manera alternada. Dice la palabra de Dios: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, todos los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pueden tomar asiento, y si alguien no ha leído Génesis, de lo que se están perdiendo. La Biblia nos habla acerca de la historia de los patriarcas, la creación del mundo, cómo Dios usó a Moisés, cómo entraron los hijos de Israel a Egipto. Antes entraron los hijos de Israel a Egipto, después salieron con Moisés. Pero aquí de manera condensada, vemos varios de los capítulos de Génesis en unos cuantos versículos en el libro de Hechos. Nos encontramos acá que Esteban está predicando, y Esteban continúa hablando después de lo que nosotros acabamos de leer la semana pasada allá acerca de Abraham. El versículo 9 comienza diciendo los patriarcas. ¿Qué quiere decir la palabra patriarca? Un patriarca es un fundador de, por decir, una familia extensa. Patriarca también es hombre que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia. Patriarca es también un personaje del Antiguo Testamento y que fueron cabezas de numerosas familias. En este caso nos está hablando de los patriarcas o fundadores de las tribus de Israel. Dice la Biblia, los patriarcas movidos por amor. No siempre los patriarcas son personas buenas. Dice la palabra de Dios, los patriarcas movidos ¿por qué? Por envidia. Esa palabra es una palabra muy interesante, envidia. Regresando a la palabra patriarcas. La palabra patriarcas en el griego es la palabra... A ver, Juan. David. Emit. Patriarqué. Está fácil, amén. La palabra patriarca es la palabra patriarqué, y está hablando entonces de aquellos fundadores de grandes familias. Está hablando acerca, en este caso, de Rubén, que es el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y al final, que aún todavía no estaba en la historia, Benjamín. ¿Alguien ya los puede decir? No hay nadie, ok. Pero por lo menos algunos de ellos nosotros los podemos reconocer. ¿Qué dice que hicieron ellos? Versículo 9 nuevamente dice: los patriarcas movidos por envidia. ¿Sabes lo que hace la envidia? La envidia, ¿qué hace? Mueve. La envidia nos mueve. ¿Qué pudiera ser lo contrario o lo opuesto de envidia? Admiración, amor, consideración,
validación, ¿algo más? ¿Cómo? Contentamiento. Tenemos la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando vemos a alguien que tiene algo que yo no tengo y por consecuencia dentro de mí tengo enojo, tengo coraje, hay algo que me mueve esa envidia. Por el otro lado, cuando dentro de nosotros pudiera haber misericordia, pudiera haber sencillez, pudiera haber amor, hay algo que también me puede mover. Si la envidia nos puede mover, si la envidia te puede mover a ti y a mí, y el pecado, por supuesto, siempre nos va a mover en una dirección en contra de los caminos de Dios. Por el otro lado, cuando vivimos una vida piadosa, vivir una vida piadosa por Dios nos va a mover. Nos va a mover. ¿Y hacia dónde nos va a mover? Nos va a mover hacia lo correcto, nos va a mover hacia la justicia, nos va a mover hacia lo que Dios quiere que yo haga. De tal manera que aquí encontramos que la envidia mueve a los patriarcas. Hay algunas cosas que suceden por causa de la envidia. La envidia, vamos a ir a Santiago capítulo 3, bájale poquito porfa. Santiago capítulo 3 versículo 16. La envidia causa ciertas cosas en la vida del ser humano. La envidia provoca conflictos y enfrentamientos con otros. Santiago capítulo 3 versículo 16 dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia puede provocar que en nosotros estamos viendo a alguien más y estamos diciendo yo quiero eso, y va a provocar contención. Proverbios vamos a ir a Filipenses capítulo 2, estamos cerquita. Filipenses 2 versículo 3. La envidia nos lleva, dice acá: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La envidia nos lleva a la contienda, nos lleva a la vanagloria. La vanagloria es cuando pensamos que nosotros merecíamos más y no me lo dieron. El exaltarme, la soberbia. Y dice la Biblia: antes bien con humildad, está estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuán importante es que cada uno de nosotros veamos a los demás superiores a mí. Pero cuando alguien me pisotea, ¿qué es la primera reacción que tenemos? Tendemos nosotros a decir: yo no me merezco eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me tratas así? Ahora, no estoy diciendo que debemos nosotros de cuidar nuestra persona y darnos a respetar, pero lo que estoy diciendo es que una persona que tiene envidia va a ser una persona que no tiene humildad. Proverbios capítulo 14 versículo 30. La envidia corrompe nuestro corazón y amarga nuestra vida. Proverbios capítulo 14 versículo 30. Dice la Biblia: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia me corroe, la envidia me gasta. La envidia, quizás alguien por allá tiene algo que tú no tienes y esa persona ni siquiera se dio cuenta de que te ofendió por lo que él compró, ella compró, y tú estás viendo a esa persona y estás diciendo: qué envidia y coraje. Mira, se casó con Luis Miguel. Mira, tiene a Lady Gaga como esposa. No sé quién le gustaría tener a Lady Gaga como esposa, pero tiene ese carro, tiene esa casa, tiene esos guaraches, tiene lo que sea. A causa de nuestra envidia, dice la Biblia, eso va a ser una carcoma a nuestros huesos. La envidia gasta, la envidia nos cansa. No sé si tú has vivido una vida en envidia, pero ¿no estás cansado?
¿No estás gastado de tanta envidia y coraje? Una persona humilde no va a tener envidia. La envidia, Proverbios 24, versículo 1. Proverbios 24, 1. Dios me dice que no tenga envidia de los malos. Proverbios 24, 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Muchas cosas más pudiéramos ver acerca de la envidia. Dice la Biblia que los patriarcas, movidos por envidia, ¿qué hicieron? Vendieron a su hermano José. Regresando a Hechos capítulo 7 versículo 9, vendieron a José para Egipto. Vendieron a José para Egipto. Allá en Génesis, no vamos a ir, o a lo mejor sí vamos, pero en Génesis leemos que primero que nada, cuando ellos, los patriarcas, entre ellos los hermanos, por lo menos 8 de ellos querían matar a José. Lo querían matar, pero llega Rubén y dice: Rubén, no lo matemos, mejor vamos a ponerlo en una cisterna. Y esa fue la idea de Rubén. Después viene Judá y dice Judá: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna. Lo que dijo José dijo acerca de su hermano, él dijo, Rubén, él dijo: no lo matemos, lo metemos en esta cisterna. Judá dijo: vamos a venderlo con los madianitas. Entonces Rubén dice: lo vamos a meter en esta cisterna, vamos a ver qué hacemos. Y no sé si algunos de ustedes se acuerdan, Rubén se va a comprar unas semitas y se va a comprar una Coca-Cola, y mientras estaba lejos vienen los madianitas, y Judá es quien dice: vamos a venderlo, y lo venden. Y cuando llega Rubén se espanta porque no veía a su hermano José. Y fueron los patriarcas que, dice la palabra de Dios, lo vendieron con los egipcios. Pero la última parte de ese versículo nos debería de llamar la atención. Dice la Biblia: pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios está con nosotros? ¿Qué sucede cuando Dios está con nosotros? ¿Nos irá mejor? ¿Nos irá peor? Por lo menos a José, dice la Biblia, fue vendido. A sus hermanos tenían planes maléficos contra José, pero Dios estaba con José. ¿Y de dónde habrá Esteban leído toda esta historia? De la Biblia, del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Allá en Génesis está plasmado la historia de José. Y Esteban menciona algo muy importante. Dice: pero Dios estaba con José. Dios estaba con él. Y vean cuántas veces podemos ver esto en el Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 39 versículo 2. Génesis 39, capítulo 39, se encuentran por lo menos 5 ocasiones que nos menciona que Dios estaba con José. Génesis capítulo 39 versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Había sido vendido allá en Egipto. Él estaba ya trabajando. Sus hermanos pudieron haber pensado: le va muy mal, es un esclavo. Pero dice la Biblia que José fue bendecido. José fue varón próspero. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Versículo 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar
en su mano. De tal manera que porque Jehová estaba con José, José estaba prosperando. Génesis 39:5 dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, todo lo que tenía a su cargo. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. La primera cosa que podemos ver que es un resultado de porque Jehová estaba con José, es que podemos ver que Dios prosperaba a José. De tal manera que la bendición de tener a Dios de nuestro lado, de que Dios, su presencia está conmigo, de que Dios esté con nosotros, es que Dios, en el caso de José, Dios lo prosperó. No estoy predicando un evangelio de prosperidad, simplemente estoy diciendo Dios prosperó a José. Versículo 21, Génesis 39:21. Y Jehová estaba, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ese es otro punto, pero esta es la cuarta ocasión. Y vean versículo 23: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Por lo menos en 4 de las 5 ocasiones aquí en Génesis capítulo 39 dice que por causa directa de que Jehová estaba con José, como causa directa era que Jehová era prosperado en su trabajo, era prosperado en las cosas que tenía a su alrededor, era prosperado como persona, era prosperado como trabajador, era prosperado en las áreas en donde él ponía sus manos, en donde él hacía cosas, Dios lo prosperaba. ¿Sucede automáticamente? No. Si José hubiera sido un flojo, ¿crees que Dios hubiera hecho como Dios hizo y como vemos acá? No. Pero Dios estaba con José. A veces decimos, si Dios está conmigo, Dios me va a ayudar en todas las cosas. No, necesitas carácter, necesitas trabajar, necesitas echarle ganas, necesitas levantarte de la misma manera que José se levantaba y decía: yo hoy voy a hacer la voluntad de Dios, hoy le voy a echar ganas, hoy no le voy a quedar mal a mi patrón, hoy voy a llegar temprano, hoy voy a salir tarde, hoy voy a hacer todo lo que yo pueda para poder echar este negocio adelante, no me voy a echar para atrás, y Señor, ayúdame, bendíceme. Y el resultado fue de que Dios estaba con José. Yo quiero que Dios esté conmigo, pero tú y yo necesitamos echarle ganas. Pero ¿qué pasa si Dios no te prospera? ¿Será que Dios no te ama? ¿Qué pasa si Dios no te libra de quizás alguna tribulación? ¿Será que Dios se ha olvidado de ti? Por supuesto que no, pero tenemos que recordar que tenemos a un Dios soberano, y Dios a él quiso ayudar la vida de José. Y cuando José años atrás, a los 17 años, había tenido estos sueños, y sus hermanos y su papá y su mamá dijeron: pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y nos menciona la Biblia ahí que sus hermanos le tuvieron envidia en Génesis. Y cuando Dios estaba revelando todas estas cosas, ¿sabes qué? Las cumplió más adelante. ¿Por qué? Porque Dios así, en su sabiduría, Dios así lo quiso en la vida de José. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros Dios quiere lo mejor. Pero si Dios al final pone algo en tu vida en donde tú pienses que Dios no está contigo, no pienses que Dios ya ha acabado contigo. José, después de esto, entró en la cárcel, y más o menos tuvieron que pasar
3 años desde que José fue vendido hasta que Faraón lo puso a José como segundo en el reino. Pero durante estos años, cuando él estaba en la cárcel y él revela algunos de los sueños de los que estaban ahí en la cárcel y se olvidaron de él y no lo mandaron a traer, porque José les dijo: hey, ¿te acuerdas? Acuérdate, me sacas luego. Y no lo sacaron luego. Pero José no dijo: ay, ya Dios se olvidó de mí. Él le siguió echando ganas. Yo me imagino que él dijo: si Dios me ayuda, está bien. Si tú no me ayudas, Señor, está bien. Yo voy a seguir creyendo que tú eres Dios. Yo voy a seguir yendo a la iglesia. Yo voy a seguir orando. Yo voy a seguir leyendo mi Biblia. Yo voy a seguir adelante, porque yo creo que hay un Dios en los cielos, y yo voy a continuar adorándote. Yo voy a continuar siendo fiel a ti. Yo voy a continuar creyendo a ti. No te voy a negar, no te voy a dejar, porque yo quiero que estés conmigo. Y aún en esta cárcel yo siento tu presencia, y gracias, Señor, porque estás conmigo. Pero yo creo que ahí estaba José creyendo que Dios estaba con él. Y una de las primeras cosas que vemos cuando Dios está con nosotros es que Dios te puede prosperar y ayudar. Número 2, ¿qué más podemos nosotros ver a través de su presencia? Su presencia, número 2, nos protege. Su presencia nos protege. Número 1, su presencia nos prospera. Y nuevamente, no quiero hacer mucho énfasis en esto, pero Dios prosperó y bendijo lo que José hacía. Y yo conozco muchos cristianos que le echan ganas. Nuevamente, no son flojos. Muchos cristianos que le echan ganas, y Dios los está prosperando y Dios los está ayudando. Amén. Número 2, su presencia nos protege, nos cuida. Regresando a Hechos capítulo 7 versículo 9. Hechos 7 versículo 9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Pasó por tribulaciones? Sí, pasó por tribulaciones. Sí, dice la Biblia que cuando lo vendieron, él estaba mirando a sus hermanos, y dice la Biblia que la mirada que daba a sus hermanos: no me vendan, por favor. Yo los amo, por favor, no me vendan. ¿Qué les hice? ¿Por qué me están haciendo esto? Y la mirada de José hacia sus hermanos, y ser vendido y ser llevado como esclavo. Pero dice la palabra de Dios que Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Sabes que aún en nuestras tribulaciones, cuando tú y yo estamos pasando por tribulaciones, Dios me está librando a través de esas tribulaciones. Porque una cosa es pasar tribulaciones sin Dios, sin su presencia, y otra cosa es pasar tribulaciones con su presencia. Esa es la diferencia. El pasar una tribulación sin su presencia. ¿Cuántas veces personas están pasando quizás problemas, situaciones en el hospital, y nadie los va a ver? Pero por el otro lado, cuando quizás pasamos alguna dificultad y tú sabes a quién clamar, y tú sabes a quién pedir, y tú sabes que Dios está ahí. A José, aún ahí en esa cárcel, aún ahí en esa tribulación, dice la Biblia, Dios lo libró de todas sus tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Su presencia, número 2, nos protege. Su presencia nos protege, porque Dios estaba con José. Dios lo prosperó, Dios le ayudó, Dios le bendijo. Número 2, porque Dios estaba con José, Dios lo cuidó, Dios lo protegió, Dios lo libró. Dios lo libró. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 9, Pablo está diciendo aquí: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios, que resucita
a los muertos, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo está diciendo, tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que está con nosotros, tenemos un Dios que nos protege y nos libra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18. Segunda de Timoteo 4, 18. Dios, a través de su presencia, Él me protege. Él me protege, Él me cuida, Él nos libra. Según de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, si Dios no te libra del mal, ¿será que Dios no te ama? Si Dios no te libra de alguna tribulación, ¿será que Dios no te quiere? ¿Será que si Dios me deja caer en mano enemiga, que Dios se ha olvidado de mí? ¿O será que todo es parte del propósito de Dios? Nunca le eches la culpa a Dios cuando tú estás quizás pasando por una tribulación y estás pasando en medio de esa tribulación y ves que aquel no está en esa tribulación, otro por allá no está en esa tribulación, allá por allá hay otro que no está en esa tribulación, pero tú estás pasando por esa tribulación y de repente viene a tu pensamiento y dices, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? No, Dios no se ha olvidado de ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, de la misma manera que Dios tenía un propósito y un plan para José. Su presencia me protege, me cuida. Número 3, su presencia me posiciona mejor ante otros. Su presencia me posiciona mejor ante otros. Allá en Génesis 39 vimos cómo, porque Dios estaba con José, Dios, Potifar y Faraón vieron con gracia a José. Regresando a Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, este versículo que estamos leyendo dice, Hechos 7:10, y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. ¿Por qué le dio gracia? Porque Jehová estaba con José. Porque Jehová estaba con José, Dios le dio gracia. Ahora, gracia en la Biblia tiene 3 significados. El primero está en Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El primer significado de la gracia de Dios es su gracia salvadora, es la gracia que me salva. El segundo significado de la gracia de Dios es la gracia que me ayuda, es la gracia que me da poder. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9. Segunda de Corintios 12:9. Aquí está Pablo pidiéndole a Dios, Señor, por favor ayúdame, quita de mí este aguijón. Algunos dicen que era porque él no podía ver muy bien. Algunos dicen, verdad, que eran otras cosas, estaba medio chaparrito y algunas otras cosas acerca de Pablo, pero Pablo estaba rogando y diciéndole al Señor, Señor, por favor quita de mí, yo soy uno de los mejores misioneros que tú has dado a esta humanidad. ¿Cómo es, Señor, que me estás permitiendo ese aguijón, esa quizás enfermedad, este achaque? Quítalo de mí. Y Dios dice ahí en segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El segundo significado de la gracia de Dios es su ayuda y su poder para poder enfrentar situaciones difíciles. Y el tercer significado de la gracia de Dios es cuando Dios me da gracia y Dios hace que de alguna manera yo le caiga bien a alguien más. Algunos de ustedes necesitan trabajar en eso. Amén. Una persona amargada no va a atraer y caer muy bien a muchas otras personas. Una persona quejumbrosa no va a atraer
a su esposa. Si eres quejumbroso, hermano, y tu esposa ve que tan quejumbroso eres, ella no va a decir, ay, mi amor, te quiero tanto. Y al revés, si tú eres quejumbrosa, hermana, y pura queja, y pura queja, y pura crítica, y amargura, y todo esto, y envidia, y celos, tu esposo va a decir, mejor no. Pero la gracia de Dios quita toda queja. La gracia de Dios quita toda amargura. La gracia de Dios nos da una sonrisa. La gracia de Dios me da gozo. La gracia de Dios me posiciona delante de otros para que les caiga bien. Persuade a otros poder verme bien. Te hace agradable su gracia. Su gracia te hace likable para los que hablan inglés. Su gracia, si eres feo, no importa, porque por la gracia de Dios, otros te ven bonito. Otros dicen, ese hermano me cae bien, ese hermano. Su gracia me ayuda a caerle bien a otros. Y cuando estás en un trabajo, como José estaba ahí en la cárcel y llega el carcelero y le dice, ¿cómo te llamas? José. Oye, José, hay algo diferente en ti. José, ¿de dónde dices que eres? No, pues de allá del Canaán, y me trajeron y me vendieron mis hermanos. ¿Y qué haces aquí? No, pues ya sabe cómo son las cosas. Y esa Potifea, la esposa del Potifar, y dice, ok, y conociéndolo y hablando con él, y oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar aquí con las llaves y los reos? Y yo me canso de estar abriendo, cerrando el changarro. ¿Me puedes ayudar? Oh, sí. ¿Sabes por qué? Porque había algo diferente en la vida de José. Había algo que le hizo caerle bien al carcelero, y cuando el carcelero lo veía, no lo veía como un criminal, no lo veía como una persona perversa, no lo veía como una persona desagradable. Al contrario, cuando lo veía, decía, hey, ¿quieres jugar al uno conmigo? ¿Quieres jugar matatenas? ¿Quieres jugar ahí otro juego, ajedrez, damas chinas? Bueno, mejor damas egipcias o algo más. ¿Quieres jugar? No, le caía bien. El carcelero quería pasar tiempo con él. ¿Sabes? Cuando tú tienes la gracia de Dios en tu vida, tú le vas a caer bien a tu jefe, le vas a caer bien a tu esposa, le vas a caer bien a los demás. La gente va a querer estar alrededor de ti. Bueno, si te bañas y otras cosas más, amén. Pero ¿cuántos de ustedes les gustaría que tú llegas ahí, te estás en tercero de primaria y llegas y te sientas el primer día y todos estaban ahí y te ven y salen del salón y te dejan ahí? ¿Te sentirías bien o te sentirías mal? Mal. ¿A cuántos les pasó? Algunos, ¿verdad? Pero que cuando llegas, todo el mundo dice, qué guapa, no tanto, ¿verdad? Pero alguien que es agradable. Su presencia persuade a otros para que a través de mí puedan ver el amor de Dios. Y número 4, su presencia nos permite hacer lo imposible. Dice la Biblia, Hechos 7, versículo 10, Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia. Y número 4, y le dio sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador. El día de hoy estaba escuchando algo que se llama podcast y escuché esto. Somos imperfectos que podemos hacer lo imposible por causa de un Dios poderoso.
Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. José tuvo un sueño y el sueño de José fue que tenían sus hermanos, sus manojos de trigo estaban doblándose hacia el manojo de José. Y después José tuvo otro sueño en donde el sol, la luna, las estrellas estaban inclinándose hacia José. La gente alrededor dudó de qué sería aquello y pensaron y le dijeron, ¿será que tú vas a gobernar ante nosotros? ¿Será que nosotros nos vamos a postrar y nos vamos a arrodillar? ¿Qué estás tratando de decir, José? Porque para ellos era algo imposible. Pero años después, y no fueron muchos años, a los 17 años tuvo ese sueño, y a los 20 años ahora José era el segundo más importante de toda la tierra. El segundo. Para arriba estaba el faraón, pero de ahí para abajo todos estaban y se inclinaban y se arrodillaban ante José. Y José es una foto, una imagen de Jesús. Pero ¿sabes por qué? Porque su presencia nos permite hacer lo imposible. La presencia de Dios en la vida de José lo llevó a José a hacer algo que nadie se podía imaginar. Nadie podía haber pensado que José, estando aquí, iba a poder llegar acá. Y solamente José pudo llegar acá, no porque por sus looks, no por su dinero, no por otra cosa, sino por la presencia de Dios en su vida. Dios pudo ir de aquí hasta lo imposible, porque Dios estaba con José. Y cuando permitimos que Dios esté en nuestra vida y su presencia esté en nuestra vida, vamos a llegar a hacer cosas imposibles para Dios. Cuando llegaron sus hermanos y lo vieron, y la primera vez José no se dio no se dio a conocer. Fue hasta la segunda vez que José ya no pudo, no aguantó más. Y cuando lo vieron sus hermanos, se quedaron en shock. Y dijeron, wow, José, tú, a ver, déjanos tocarte. Mira, hablas como los egipcios, estás rapado como los egipcios, tienes esa cadena de oro, tienes a toda esta gente, miles de personas bajo el poder de José. Y José es la persona más importante ahí. Y sus hermanos no lo podían creer. ¿Cuántos lloran cada vez que leen ese pasaje? Oh, yo lloro. Yo lloro. Y está José llorando y diciendo, wow, Señor, ¿qué has hecho conmigo? ¿Hasta dónde me trajiste? Pero es por tu presencia. Por tu presencia, no lo puedo creer. Wow, estoy acá en este lugar. Y mis hermanos y Benjamín, y podía ver en Benjamín el rostro de su madre. Pero llegó a ese lugar. ¿Por qué? Porque su presencia nos permite llegar hasta lo imposible. Su presencia, la presencia de Dios. Y cuando dirían, ok, como que sí voy a buscar la presencia de Dios. Yo creo que sí vale la pena buscar la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por